Había una pequeña ciudad rodeada de un espeso bosque, donde se contaban historias de apariciones paranormales que aterrorizaban a sus habitantes. Una de las leyendas más escalofriantes era la de las sombras del miedo. Según la historia, en una antigua mansión abandonada, se decía que las sombras de personas muertas se manifestaron durante la noche. Estas sombras eran espíritus atormentados que habían fallecido en circunstancias misteriosas y sin que se encontrara al responsable de su muerte. La leyenda comenzó hace décadas, cuando un hombre llamado Samuel desapareció sin dejar rastro. Su familia y amigos buscaron incansablemente, pero nunca encontraron ninguna pista sobre su desfile. Con el tiempo, la historia de Samuel se convirtió en una historia de terror que se transmitía de generación en generación. Se decía que las sombras sin autor aparecieron en la mansión abandonada durante la noche, moviéndose sigilosamente por las habitaciones vacías. Los pocos valientes que se atrevieron a entrar en la mansión afirmaban haber sentido una presencia oscura y escalofriante, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar el miedo y explorar la mansión. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en el oscuro edificio. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos, comenzaron a escuchar susurros y risas siniestras que parecían venir de todas partes. De repente, una sombra oscura se materializó frente a ellos. Era la figura de un hombre, con una expresión de angustia en su rostro. Los jóvenes quedaron paralizados por el miedo mientras la sombra se acercaba lentamente. Sin decir una palabra, la sombra desapareció en el aire, dejando a los jóvenes temblando de terror. A partir de ese momento, la historia de la sombra sin autor se volvió aún más aterradora. Las apariciones se multiplicaron, y los habitantes de la ciudad comenzaron a evitar la mansión a toda costa. Incluso los más escépticos se vieron obligados a creer en la existencia de algo sobrenatural. Con el tiempo, la mansión fue demolida y en su lugar se construyó un parque. Las sombras sin autor parecieron desvanecerse, pero la leyenda perduró en la memoria de la ciudad. Aunque nadie sabe una ciencia cierta que causaba esas apariciones, la historia de la sombra sin autor sigue siendo un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que el miedo puede acechar en los lugares más inesperados.